se las quise recrear. Ellos utilizan una caja de madera y lo que hacen es ponerle un orificio como este. ¿Y de qué trata? Que ellos la abren y meten el fruto. Y lo único que hacen es esperar. Cuando se acerca el mono, lo primero que hace pues es ver que nadie lo aceche. Y una vez teniendo seguro, mete su mano y trata de sacar el fruto. Pero ¿qué creen? No sale. Solamente sale su mano sin el fruto. Y ahí es cuando lo atrapan. ¿Por qué algo tan sencillo no lo hace? Es que el mono se aferra tanto a ese fruto, puede soltarlo y salvar su vida, pero cuando menos ve, ya lo atraparon. Entonces esta técnica la utilizan en algunos lugares de Asia y se asemeja un poco a nosotros. Muchas veces nos aferramos a cosas, tal vez a malos hábitos. Me aferro mucho al enojo, a la desesperación, a la tristeza, malos pensamientos, siendo que lo que debo de hacer es soltar. Y esto me lleva a una escritura en Marcos 10, 46, donde habla sobre este personaje en el cual era un mendigo, era un ciego, y dice que estaba al lado del camino esperando limosna. Pero en eso va llegando nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que hizo? ¿Sí se acuerdan? Gritó, ¿qué dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decían? Cállate, cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero algo que me llamó mucho la atención es que lo que él hizo fue dejar su abrigo. Si ustedes leen, dice, dejó su abrigo y fue hacia Jesús. Entonces, para nosotros, yo les hablo principalmente a los jóvenes, para nosotros, ¿qué significa? Que como jóvenes, yo sé que tenemos tentaciones, tenemos cosas que nos llaman la atención mucho del mundo, tal vez las modas, no digo que sean malas, sino que hay modas que nos llevan a hacer el mal, a estar en contra de mi hermano, a pensar mal de mi hermano, etcétera. Entonces, si nosotros como jóvenes nos queremos acercar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestro abrigo, porque ¿cómo lo voy a seguir si sigo yendo a escuchar al pastor, a la iglesia voy, pero sigo cargando mi abrigo y lo sigo cargando? ¿Cómo quiero que nuestro Señor Jesucristo me sane? ¿Cómo quiero que me escuche si no lo dejo? Entonces, para mí este Bartimeo me llamó mucho la atención. ¿Qué fue lo que hizo para llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo? No sabemos si vuelva a pasar por el mismo camino, si nos dé otra oportunidad, pero como joven yo la aprovecharía, porque estoy en mi zona de confort, porque ese abrigo me siento segura si acepto el escuchar tal tipo de música, me siento segura si actúo como los demás, me siento segura si consumo droga igual que los demás jóvenes, pero el día que lo deje va a ser totalmente diferente, porque la verdad, yo no digo que ya sea buena persona delante del Señor, ya 100%. Hay cosas que todavía yo sigo cambiando, que sigo modificando en mi vida, pero invito a los jóvenes a que en el camino vamos dejando cosas y la verdad se siente muy bonito servirle a nuestro Señor sin que nada nos acuse, sin que nuestra conciencia nos esté culpando. Y a la hora de cantarle, mis hermanos, se siente un grande gozo poder servirle. Gracias. Amén. Mis hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Me es un gusto para mí el día de hoy estar aquí con ustedes. Les quiero contar una historia breve, y es que el tema de hoy, bueno, es para las mujeres, la importancia de las mujeres en el servicio de Dios. Pero dirán, pero si tú no eres mujer, pero tengo una mamá. Y les quiero contar una historia, y a algunos les sonará familiar, y a otros espero que pues no pasen por esta situación. Pero es que era una adolescente, tenía entre 19 y 20 años, se enamoró de un muchacho,
y pues de ese amor se casaron y tuvieron un bebé. Después de un tiempo, a la espera del bebé, pues nació. Ellos felices porque ya haya nacido su bebé. Estaban felices por recibirlo, llegaron al hospital, lo recibieron, lo abrazaron y se lo llevaron a su casa. Después de los días, pues notaron que algo estaba raro con el bebé. Dijeron, pues este bebé no está normal, se ve que respira pues diferente y se ve que llora mucho. Vamos a llevarlo al hospital. Lo llevaron al hospital, ya fueron, llegaron y dijeron al doctor, doctor, lo que pasa es que nuestro bebé pues lo notamos diferente. ¿Le puede hacer algunos estudios? Le hizo estudios, lo revisaron, pues, ¿y qué pasó? Que efectivamente el bebé tenía un problema en el corazón. El doctor le dijo, pues seguramente cuando sea grande va a sufrir, seguramente va a tener convulsiones, le van a dar ataques, porque tiene un problema en el corazón y es algo que no podemos nosotros curar. El familiar, estos dos, el matrimonio se fue pues triste a su casa, se fue a su casa y pues no sabían qué hacer. Llegaron a su casa, el papá pues salió a buscar otras formas con otros doctores para ver cómo podía curarlo. La mamá se quedó con el bebé en casa y tomó al bebé en sus brazos. Ella era, en ese entonces era católica, el padre pues no quería conocer de Dios, pero la mamá había escuchado que había un Dios que podía hacer milagros, un Dios que podía curar a su bebé. Entonces ella tomó a su bebé en sus brazos, lo cargó y se arrodilló con su bebé y empezó a clamar a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que este bebé es para ti, Señor, pero si me lo permites, yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Ella no conocía, no sabía cómo orar, pero ella en su dolor, en su angustia le pedía a Dios y le decía, Señor, que este bebé, si me lo permite, Señor, te lo voy a dedicar a ti y va a tocar la guitarra y te va a servir y te lo voy a instruir. Pero si no, Señor, mejor llévatelo. Así le dijo la madre, así decía la madre. Ella después de terminar de orar, pasaron los días y ¿qué creen? Que volvieron a ir al hospital. ¿Y qué creen? Que otra vez le hicieron estudios y ¿qué pasó con el bebé? Que el bebé no tenía nada ya. El bebé ya se había curado, el bebé estaba sano. El Señor había obrado en el bebé. ¿Y qué hizo la madre? La madre lo cuidó, la madre lo instruyó, le enseñó valores, le enseñó principios, le enseñó el respeto, la honestidad, la obediencia con algunos varazos, pero aprendió la obediencia al niño. Le enseñó todo para que él pudiera servirle al Señor. Entonces, hoy a las madres y también a los padres, los invito a que instruyan a sus hijos, a que les enseñen desde pequeños, a que los enseñen a que deben de estar al servicio del Señor. Yo, mi madre, recuerdo que desde que era pequeño, nosotros vivíamos a dos horas de acá, y a veces no había económicamente para venir a Puebla a escuchar de la palabra de Dios, a servirle, a alabarle. Y yo recuerdo que mi madre siempre buscó la manera de traernos, a mis hermanas y a mí, para que estuviéramos aquí con el Señor y le alabáramos. Y es algo que yo aprendí de ella, y creo que muchos de los jóvenes que las ven les pueden seguir el ejemplo, porque el mayor tesoro de un padre son sus hijos, y la herencia de Dios para ustedes también son sus hijos. Entonces no esperemos a que una situación como esta que le pasó a mi madre, pues sea para que instruyan a sus hijos, sino que teniéndolos sanos, como aquí la nena, ahorita que están sanos, pues los instruyan y les enseñen desde pequeños. Muchas gracias. Que nuestro Dios les siga bendiciendo en esta mañana. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes. Aunque no los conozco a todos en persona, algunos ya los he conocido, pero lo importante, como lo decía mi compañero José, es ese rol de la mujer. Porque el rol que ejercemos a veces en la sociedad o desde los tiempos antiguos, a la mujer la tienen como en segundo plano. Y lo que pasa que en esta nueva era, a veces ese segundo plano ya no tanto está, sino ahora es la libertad femenina. Y surgen muchos problemas en la sociedad y están surgiendo muchos problemas. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, es importante la mujer. La mujer es más emocional que el varón.
Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como la historia de José que ahorita les comentaba, su mamá es la que tenía mucha fe en nuestro Señor. Y podemos contar muchos testimonios de mujeres con fe en nuestro tiempo y en los tiempos de la Escritura. Tenemos a muchos ejemplos, pero lo importante es que el rol que tú estés ejerciendo como mujer, ejércelo de corazón, ejércelo, dalo todo, dalo al 100%. A veces no solo pensamos que las que pasan acá a dar un tema, solamente ellas tienen la responsabilidad, pero la responsabilidad surge desde las que están en la cocina, porque este evento no podría ser si desde la que organizó, desde las que pasan a darnos un tema, desde las que están en la cocina, desde las que hacen las compras, este evento no podría ser, ¿estamos de acuerdo? La mujer es muy importante junto con el varón. No somos una competencia, sino somos un complemento. Y es que yo recuerdo que cuando yo era joven, yo decía, yo quiero servir al Señor, pero ¿cómo lo voy a servir? Porque a mí se me había enseñado que la mujer solamente sirve cuando tiene las cosas listas del varón, cuando solamente ayuda en la casa, que la casa esté limpia, en la crianza de los hijos, y hasta ahí quedaba mi papel como mujer. Pero después también pensaba, sí, lo voy a servir ya cuando tenga una edad adulta solamente en la oración. Ese era mi pensar. Pero leyendo la palabra de Dios y hablando con maestros, me di cuenta que no solo no es nuestro papel, que claro que es bien importante. La crianza en la casa, el rol de ser mamá es muy importante porque podemos citar muchas mujeres en la palabra de nuestro Dios. Tenemos ejemplo desde Dorcas, que fue una mujer muy virtuosa. Tenemos el ejemplo de Jocabed, la mamá de Moisés, tuvo la inteligencia, una mujer tan inteligente en ese contexto que estaban matando a los niños, esconderlo, y supo dónde su hijo podía salir victorioso con su vida. Vemos una mujer muy inteligente y también podríamos citar muchas, solo son algunos ejemplos. Recuerdo también en la crianza, su abuelita y su mamá de Timoteo, ellas fueron las que lo instruyeron. Y no se diga de Débora, una mujer de juicio, que resolvía muchos problemas y que salió victoriosa por la mano de una mujer. Entonces, el papel de la mujer es muy importante. Les digo, puedo citar muchos, no me quiero llevar tanto tiempo en esto, sino hacer reflexión en que a veces estamos en la casa criando a los hijos y nos sentimos a lo mejor que no servimos, pero sí podemos servir desde casa. Fíjense que es muy importante que como somos emocionales, podemos ayudar desde casa a aquel varón, y también podemos ayudar en la iglesia. Es tan importante porque si o no, las mujeres somos más emocionales. A veces nuestros esposos, los que tienen su pareja, pues calman al esposo, tranquilo, amor, mira, si te contesta el del coche, que se vaya, déjalo, tranquilo, van los niños. No solo eso, en la casa somos mediadoras también entre discusiones de los hijos. Es tan importante el papel de una mamá de conocer el cerebro de aquellos pequeños, el que como mamá debes de controlarte emocionalmente para darles un buen ejemplo. ¿Se imaginan por qué nuestro Señor Jesucristo vio algo maravilloso en las mujeres, que se dedicó tanto a ellas, en darles un lugar? Y nuestro Señor Jesucristo vino mucho a cambiar ese enigma que había en su contexto. ¿Se imaginan que cuando la mujer, yo me imagino, y las veo aquí, me da mucho gusto, porque digo, si estuviera en él aquel entonces, iba a ser muy difícil. Ahora es más fácil para nosotras, hermanas, es más fácil servir a nuestro Señor. Es muy importante el papel que nosotros tenemos en la iglesia. Tenemos desde donde estés, ese papel es muy importante. Si es desde casa, te vuelvo a repetir, con los hijos, el trabajar el control emocional en nuestros hijos. ¿A que estos jóvenes que pasaron, quién creen que están detrás de ellos? Papá y mamá, teniendo un control, levantándolos temprano, y están los que tienen adolescentes, estarán de acuerdo, yo tengo ya casi 2 adolescentes, estarán de acuerdo que es una etapa muy difícil, en la que a veces nuestro pequeño lo desconocemos, nos lo cambian totalmente, y debemos de tener un control emocional y ser psicólogas en el sentido de tener estrategias para que nuestros hijos no se vayan al mundo, no se vayan con las amistades, y tener ese espíritu de paciencia, de sabiduría. Muchos espíritus debemos de tener paciencia con nuestros hijos. El papel de la mujer es muy importante, sobre todo en el servicio de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a liberar de muchos enigmas y paradigmas como mujeres.
Y ahora, así como hubo una Dorcas, como hubo una Débora en aquel entonces, como hubo muchas mujeres, Ruth, hubo Ruth, en este tiempo, ¿qué creen que dónde están? ¿Cuántas Déboras tengo acá? ¿Cuántas Ruth? ¿Cuántas Dorcas? ¿Cuántas abuelas como la abuela y la mamá de Timoteo, como la mamá de nuestro Señor Jesucristo? Porque si nuestro Señor Jesucristo tenía esa empatía con las mujeres, ¿por qué creen que fue? Él era lleno de sabiduría, claro está, pero hubo una vasija quien lo instruyó desde pequeño, quien le enseñó muchas cosas. También hablemos de Lemuel. ¿Recuerdan su madre que hasta le escribía versos? Oh, Lemuel, no aprendas cosas que no son de reyes. Imagínense la paciencia que tenía de rol como madre. Desde ahí podemos empezar desde casa, hermanas, desde el rol que tengamos. Aquí la conclusión es que lo hagamos de corazón para nuestro Señor. Si alguna vez nos hemos sentido en segundo plano, no, porque somos un complemento. Tenemos diferentes capacidades que los varones, tenemos algunas capacidades diferentes que nos complementan, ya sea como mamá, como hermana, como esposa, y esa es la reflexión del día de hoy, que cualquiera que sea nuestro rol en la iglesia, en el servicio del Señor, lo hagamos de corazón. Así estés en la cocina, eres fundamental, pases a dar un tema, es muy fundamental, porque acuérdense de Marta y María, también siempre sirvieron. Ese es el consejo del día de hoy y la reflexión con la que quiero que se queden. Y para esto, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente y los dejo con quien sigue. Gracias.